diapositiva en una primera etapa, los cuales para mayor información ustedes pueden descargarlos desde IFOP o desde Chonos. Para contextualizar, nosotros hemos estado estudiando este ecosistema, la Patagonia, uno de los sistemas estuarinos más grandes del mundo, ¿cierto? Mediante observaciones y modelos que nos permiten ampliar nuestra mirada de cómo es la dinámica de este sistema, un sistema complejo y sensible, y hemos identificado que los principales forzantes dentro de esta dinámica física es la circulación estuarina, el estrés de viento, la marea y la batimetría. Pero este ecosistema se encuentra perturbado por otros factores, como factores locales o factores remotos, por factores antropogénicos como la acuicultura y la variabilidad climática. Y en este contexto nosotros, mediante investigación, generamos información para la toma de decisiones en la gestión costera. En este contexto, hoy les voy a hablar del Golfo Almirante Montt. Este es un sistema estuarino semicerrado, ubicado en la región de Magallanes, para que puedan, como referencia, ubicarse. Puerto Natales se encuentra ubicado en este punto rosado. Este sistema estuarino se encuentra conectado con el océano costero, si miramos hacia el oeste, por Estrecho Nelson, entrando por Canal Smith y Sarmiento, convergiendo en Canal Unión, pasando por Morla Micuña, e ingresando por dos canales de conexión, Santa María y Quirque. Estos canales son bastante angostos y ingresan a la zona central de este sistema, que es el Golfo Almirante Montt. Este golfo se conecta con 4 fiordos. En el norte, en el noreste, en esta zona, podemos ver el fiordo Última Esperanza. En el noroeste podemos ver el fiordo Worsley, y al sur tenemos Canal Valdés, que se conecta con el estero Poca Esperanza. En el sureste tenemos obstrucción. Otro importante consideración es ver que existe una diferencia entre el este, donde tenemos un área menos montañosa, y hacia el oeste, en esta zona acá, tenemos una zona altamente montañosa con presencia de glaciares. Los datos que yo les voy a mostrar en esta presentación, por un lado tenemos los datos observados, datos medidos como mariógrafos, ADCP, sensores, estación meteorológica, CTD, caudales de río, y por otro lado, un modelo hidrodinámico que es desarrollado por Elías Pinilla, que se encuentra forzado por un modelo atmosférico desarrollado por Oliver Venegas, y una condición de borde abierto, un modelo batimétrico y un modelo hidrológico flow que está disponible en Chonos. Los resultados de este modelo de alta resolución para el Golfo Almirante Montt se encuentran disponibles en Chonos, en la aplicación Atlas, y desde este modelo se obtienen, mediante una métrica de edad del agua, podemos observar cuáles son los intercambios de agua dentro de este sistema. Esta es la batimetría del Golfo Almirante Montt. También pueden ver la malla que se utiliza en el modelo, donde la mayor resolución se ubica en las zonas más profundas, con 1000 metros de resolución, y en las zonas más someras, como la construcción de Santa María, espero que vean mi cursor, o la construcción de Quirque, que la resolución es de 100 metros, y en esa zona la profundidad alcanza menos de 20 metros de profundidad. En la zona este del Golfo podemos ver que la profundidad es en torno a los 20 metros, más somero en la zona de Puerto Natales, y hacia la cabeza de Última Esperanza tenemos las zonas más profundas, llegando a 400 metros de profundidad. En la zona oeste del sistema podemos ver profundidades en torno a los 200 metros. La bullantez por el input de agua, ¿cierto?, desde los caudales es muy importante en estas zonas estuarinas. En este completo análisis se pueden observar en puntos azules las 50 cuencas que se utilizaron desde la herramienta Flow, para saber cuánta agua dulce está ingresando al sistema. Esto se
Se validó, por supuesto, con las estaciones del DGA, y el modelo y el observado se correlacionan con un 0.7, son correlaciones bastante altas. ¿Y qué nos dicen los resultados? Por una parte, tenemos que el caudal medio, o sea, la cantidad de agua dulce que ingresa al sistema es de sobre 700 metros cúbicos partido por segundo. Esto es al nivel de un pueblo o un palena. En términos de precipitación, tenemos 1.500 milímetros al año ingresando y una temperatura media de 5 grados Celsius. En la figura superior podemos ver las 50 cuencas y que en general las cuencas aportan entre 24 o menos de 10 metros cúbicos partido por segundo. Pero en la zona norte tenemos el Serrano, que aporta una media de 415 metros cúbicos partido por segundo, y esto corresponde al 50% del total de agua dulce que ingresa al sistema. En términos de precipitación, observamos que existen dos zonas que podemos diferenciar: la zona este, donde tenemos bajas precipitaciones, y la zona oeste, donde se concentran las mayores precipitaciones, con núcleos de altas precipitaciones en las zonas montañosas, donde se ubican los glaciares. En la media anual podemos observar de que las mayores descargas de ríos son en los meses de primavera y verano, y mínimas en invierno, modelado, ¿cierto?, por la temperatura atmosférica, que son máximas en verano y mínimas en invierno, ya que estos ríos son de origen glaciar en su mayoría, y las precipitaciones son máximas en los meses de otoño y mínimas en invierno. Por lo tanto, estos resultados nos dicen que está entrando aproximadamente 700 metros cúbicos al sistema de agua dulce. Eso es bastante. Entonces, ¿cómo se ubica GAM con respecto a otras zonas estuarinas de acuerdo a su estratificación? Acá la gráfica muestra el cálculo de anomalía de energía potencial, donde podemos finalmente comparar dónde se encuentra GAM con otras zonas como Chiloé, como Aysén o como Skyryn, que fue el estudio que terminó el año pasado. Y podemos observar que GAM presenta una alta anomalía de energía potencial. Esto nos está indicando que es altamente estratificado y más estratificado que la zona norte, por ejemplo, el fiordo Reloncaví, donde se ubica el río Puelo. Esta es una característica importante del Golfo de Mirante. Otro forzante importante es la marea. La marea ingresa, ¿cierto?, por Canal Unión, por Morla Vicuña, y en los paneles superiores podemos ver que la amplitud de la marea alcanza 0.5 metros y que los principales constituyentes de marea son los semidiurnos y los diurnos. Al pasar por Morla Vicuña se mantiene esta amplitud, pero post-constricción, a la salida de Santa María y a la salida de Quirque, cuando ya la onda de marea sobrepasó estas constricciones, observamos que la amplitud de marea se reduce, alcanzando 0.1 metros de amplitud en ambas zonas. El régimen de marea que se identificó en el sistema es semidiurno mixto. Esta gráfica nos muestra que la onda de marea presenta una atenuación al pasar por las constricciones y al ingresar al sistema, una atenuación cercana al 88%, que es semejante a lo que se observa en el modelo. Esto nos indica que la marea no es un forzante determinante dentro del sistema, pero sí lo es en los canales de conexión entre el océano costero y el Golfo de Mirante. Entonces, en términos de marea, ¿cómo se ubica o dónde se ubica GAM comparado con otros sistemas estuarinos? Podemos ver que la atenuación de marea es semejante a lo que vimos en Skyryn, y que si lo comparamos con la zona norte, como la zona de Puerto Montt, el sistema de Golfo de Mirante Montt presenta una reducción comparativa de 7 veces menor la amplitud de marea en esta zona, y presenta un patrón semejante de atenuación por la presencia de constricciones comparativa con Skyryn. En términos atmosféricos, hacia la derecha, podemos ver la rosa del viento estacionalmente. Estos son datos de una estación meteorológica
que instalamos al frente de Puerto Natales, nos muestra que el viento dominante es el viento del oeste a lo largo del año, que las mayores magnitudes son en primavera, verano, y que las menores magnitudes son en los meses de invierno. Si vemos la gráfica de la derecha, podemos ver la energía mecánica del viento en barras, la radiación en azul y la temperatura en rojo. Las mayores radiaciones son en primavera-verano, por lo tanto tenemos las mayores temperaturas en primavera-verano, disminuyendo hacia invierno, alcanzando temperaturas negativas. Lo mismo observamos en la magnitud del viento o la energía proveniente del viento, que son mayores en la época de primavera-verano. Espacialmente, con el modelo WRF, podemos observar la variabilidad espacial que presenta este sistema. Primero, vemos que a lo largo del año domina en promedio el viento del oeste. Lo segundo que vemos es que en verano se concentran las mayores magnitudes y en primavera. Y podemos observar una diferencia entre el lado oeste, donde se concentra la mayor magnitud del viento, sobre todo en las zonas montañosas y las zonas glaciares, y en el lado oeste las magnitudes son inferiores. Esto se nota principalmente en las épocas de invierno y otoño. Hasta el momento, entonces, ¿cuáles serían los principales forzantes que están involucrados en la dinámica del Golfo Almirante Montt? Dijimos que existe una atenuación de la onda de marea, por lo tanto, dentro del sistema no es relevante, pero los mayores forzantes son el agua dulce y el viento. En esta gráfica, en barra, vemos la energía mecánica del viento y en azul vemos el río Serrano. En rojo, la temperatura. Como son ríos glaciares, la temperatura finalmente modula el régimen que presenta el viento, con máximos en primavera-verano, al igual que lo hace el viento, disminuyendo en invierno ambos forzantes. Por lo tanto, presentan un patrón energético similar y una marcada estacionalidad. Ahora les voy a mostrar corrientes medidas con ASP. En el punto rojo, un punto en el oeste, en oeste-norte, el punto de Batuone, y a la salida del Quilque, en el canal Valdés. Acá me gustaría mencionarles dos cosas relevantes. Arriba vemos la corriente en Batuone. La corriente de abajo nos muestra de que la corriente en este punto oscila mayoritariamente de oeste a oeste, en esta sección, y podemos ver que la mayor velocidad se concentra en los primeros metros de la columna de agua, en los primeros 20 a 30 metros, y disminuye con la profundidad. Es algo que nosotros esperaríamos encontrar en una medición de corriente, pero en este caso, la disminución de la velocidad es significativa y es bastante abrupta. Vemos, esto se puede traducir en una disipación de energía en la vertical. De hecho, la varianza vertical disminuye en un 88%. La otra cosa relevante es que en el espectro, si nosotros miramos el lado derecho del espectro, el lado de la alta frecuencia, vemos que prácticamente no observamos la señal de marea o es bastante baja comparativamente con otras zonas. En el panel de abajo vemos la corriente del canal Valdés. En Valdés vemos corrientes que tienen mayor velocidad, corrientes más energéticas, y también existe una disipación de energía, pero no es tan drástica como en la zona de Batuone, con una varianza vertical que disminuye en un 63%. Si observamos el espectro, también vemos que en la alta frecuencia, donde debería encontrar los picos de marea, son nulos o bastante bajos, pero la mayor varianza se concentra en la baja frecuencia, en la banda sinóptica. Este esquema nos muestra la circulación promedio del sistema. Nos vamos a enfocar en el panel superior, y lo primero que vemos es que existe una tendencia, ¿cierto?, de la corriente con dirección de este a oeste en la superficie. Si hacemos el integrado de la superficie entre 0 y 20 metros, tenemos la corriente que va de este a oeste, y podemos observar que existe una especie de carretera que alcanza una gran magnitud de velocidad, que sale desde Última Esperanza, ingresa al Golfo Almirante Montt por el este, baja por Valdés y
sale a Quirque hacia Unión. En la superficie, podemos ver que existen zonas que la magnitud de la corriente es bastante baja, como la zona de Batuones, de Worsley, de Poca Esperanza o de la Cabeza de Destrucción. Ahora, si hacemos el integral de la corriente promedio en la capa de fondo entre los 20 y el fondo, tenemos que en promedio la corriente está ingresando y que se mantiene esta carretera con menor magnitud, ¿cierto? Pero vemos que prácticamente hay zonas que quedan aisladas o estancadas que apenas se mueven con una velocidad muy baja, como Worsley, Batuone, la Cabeza de Última Esperanza, donde recordemos que están las mayores profundidades, o la Cabeza del Estero Última Esperanza. Entonces, después de toda esta información, cómo es el intercambio de agua en Golfo del Almirante Montt? Existen diferentes métricas. En este caso usamos la edad del agua. La edad del agua nos está diciendo cuánto demora una parcela de agua desde que entra, en este caso por el borde que es Canal Unión, desde que entró, cuánto demora en salir del sistema. En promedio, la edad del agua en Golfo Almirante Montt, los mayores valores son 1000 días y los menores valores alcanzan 400 días. Estos valores son altos, comparativamente tal vez con los mayores valores de Patagonia Norte que hemos encontrado, pero comparativamente, por ejemplo, con Skyrim, que tiene edad del agua de 15 años, GAM estaría en un punto medio. Dos cosas relevantes al ver estos esquemas es que en la Cabeza de Última Esperanza podemos ver los mayores valores de edad del agua, de 1000 días, y en la zona frente a Puerto Natales, Canal Señoret, encontramos valores de 600 días de edad del agua. En la zona central del Golfo tenemos valores en torno a los 700 días, y otro punto relevante de ver en esta gráfica es lo que sucede en Canal Valdés, donde podemos ver cierta estacionalidad en la edad del agua. Y esto estaría indicando, ya que alcanza 600 a 500 días la edad del agua en esta zona, que esta sería la conexión principal que tiene el sistema. O sea, sería por Valdés hacia Quirque. O sea, Quirque sería el principal canal de conexión. Esto si recordamos cómo es finalmente la corriente en GAM, más la edad del agua, no estaría indicando que Quirque sería la mayor conexión. Los valores de edad del agua son relevantes también podemos conectarlo con la calidad del agua. Hemos encontrado que altos valores de edad del agua están relacionados con bajas concentraciones de oxígeno, con floraciones algales nocivas, con aumento en la carga de nutrientes o con enriquecimiento orgánico en los sedimentos, que veremos luego. Esta gráfica muestra un punto de intersección entre Canal Valdés y Quirque, por donde estaría sucediendo la mayor intercambio de agua. Y arriba tenemos el río Serrano, luego la edad del agua, la salinidad y la corriente. Esto nos dice que en la capa superficial tenemos agua de mayor edad del agua, que finalmente es agua más vieja, menos salina y que va saliendo del sistema. En la capa de fondo tenemos agua más nueva, más salina, porque viene de afuera, y que va ingresando al sistema. En esta gráfica se correlaciona la concentración de oxígeno con la edad del agua. Los gráficos de la izquierda nos muestran secciones de concentración de oxígeno, y lo primero que vemos es que en las cabezas de estos fiordos tenemos muy baja concentración de oxígeno, como en Worsley, Poca Esperanza y Última Esperanza, valores que alcanzan la hipoxia, y al correlacionarlo con los valores de edad del agua en estos puntos, tenemos que se correlacionan con un R de 0.7. Por lo tanto, cuando mayor es la concentración de oxígeno, menor es la edad del agua, o sea, son aguas más nuevas. Y entre
menor sea la concentración de oxígeno, mayor es la edad del agua. Son aguas que han estado más tiempo dentro del sistema retenidas. En este punto sobre el oxígeno, Gabriel va a profundizar en su presentación. Entonces, para ir terminando, ¿cómo es la dinámica finalmente en GAM? La conexión entre el océano costero y GAM son por los canales Santa María y Quirque, y ambos presentan constricciones de menos de 20 metros de profundidad. La onda de marea, al pasar por estos canales de conexión, presenta una atenuación de un 88%. Por lo tanto, la marea dentro de GAM no es un forzante determinante, sí lo es en los canales de conexión. Los principales forzantes son la boyantez y el viento, presentan un régimen similar energético con una importante variabilidad estacional. Las descargas de agua dulce, o sea, cuánta agua está ingresando al Golfo Almirante Montt, es de 762 metros cúbicos partido por segundo, donde el río Serrano abarca el 55% de esta agua. Y finalmente, toda esta agua ingresando al sistema se traduce en energía que promueve la circulación estuarina. Las descargas de agua dulce presentan una tendencia positiva, o sea, en los últimos 40 años ha aumentado las descargas de río al sistema en 100 metros cúbicos partido por segundo aproximadamente. El viento presenta una estacionalidad marcada, domina el viento del oeste y la mayor intensidad se observa en primavera-verano. El viento compite con el gradiente de presión baroclínico y el modelo finalmente sugiere que la circulación domina de este a oeste, lo que indica que quien gana en esta competencia de forzantes es el gradiente de presión baroclínico. GAM es un sistema estratificado que tiene un gradiente de densidad robusto y propicia la disipación de energía. Esto restringe la mezcla turbulenta, ¿cierto? La energía que proveniente del viento y la transferencia de momentum, como la inducida por el viento. En base al modelo, el canal Quirque sería el principal canal de conexión. Y las zonas profundas del Golfo Almirante Montt, entre 50 a 400 metros, carecen de forzamiento, que otorga dinamismo y tienden a quedar aisladas, provocando estancamiento de estas aguas. Como por ejemplo lo que vimos en Última Esperanza, en Fiordo Worsley o Poca Esperanza. Y los tiempos de residencia, los tiempos de intercambio, perdón, muestran máximos valores de 1000 días y mínimos de 400 días. Y un punto importante es que se encontraron valores bajos de oxígeno que alcanzan la hipoxia y estos se correlacionan con altos valores de edad del agua. Bueno, para terminar, el grupo de trabajo de oceanografía de Putemun, mediante todo este grupo de trabajo es posible obtener todos estos resultados. Los agradecimientos respectivos a Subsecretaría de Pesca y muchas gracias.